Estamos con el contador Gabriel Suárez, presidente de Opciones y Futuros, para hacerle algunas preguntas con respecto a la importancia de las coberturas y de cómo cubrirse exitosa y eficientemente. ¿Qué son las coberturas tradicionales? Una cobertura tradicional es el mecanismo por medio del cual el que busca administrar un riesgo compra una cobertura, ya sea utilizando un futuro o una opción, o yendo con un banco para crear o formar con ellos un contrato de forward. Las coberturas tradicionales por lo general se dejan a vencimiento. Son operaciones estáticas y que no tienen un dinamismo ni tienen una administración dentro de la misma cobertura. En este sentido, es prácticamente entrar, cubrirse y esperar el resultado final. Obviamente, es una forma muy buena de acercarse al mercado. Nosotros no la descartamos como tal, pero hemos encontrado otros valores y prácticamente otros valores agregados que permiten hacer que estas coberturas tradicionales sean mucho más eficientes, tanto para cubrir como para los resultados que se quieren obtener. ¿Qué son las coberturas dinámicas? Una cobertura dinámica está diseñada con el mismo concepto de una cobertura tradicional, que es la de administrar un riesgo, pero con la gran diferencia de que se crea no solamente utilizando un instrumento, ya sea un futuro o una opción, sino dependiendo de las necesidades del cliente se pueden hacer algunas combinaciones, de los cuales se pueden obtener algunos instrumentos sintéticos. Estos instrumentos sintéticos nos permiten, al mismo tiempo de estar cubierto, controlar el costo, al grado de que esas coberturas pueden llegar a costar cero, y en algunos momentos no solamente costar cero, sino dar una utilidad sin dejar de estar cubierto en ningún momento y siempre con la visión de darle beneficios a la empresa y administrarle el riesgo del que no desean cubrir. ¿Cuándo debe usarse? Una cobertura dinámica debe de usarse prácticamente en cualquier momento. Sin embargo, los puntos más importantes es cuando una empresa tiene una deuda de tal grado que pudiera desbalancear a la empresa y a sus estados financieros. Se debe de utilizar con la visión de administrar el riesgo y se debe de administrar también con la visión de obtener esa cobertura al menor costo posible. Hay que recordar que el costo de la cobertura al final lo va a absorber el cliente consumidor. Y si nosotros metemos coberturas muy caras, o coberturas en niveles no adecuados, o sobrecoberturas o montos de coberturas que no son los adecuados a cubrir con respecto a la empresa, esos costos van a ser tan altos que van a desequilibrar los precios finales, lo que pudiera desanimar al consumidor de consumir estos productos. ¿Desde qué monto se puede cubrir tanto en tipo de cambio como en granos? Los contratos de futuro que operan en Chicago tienen unos montos establecidos de cobertura. Son cantidades ya preestablecidas. En este sentido yo te puedo comentar que para cubrir tipo de cambio, el futuro que opera en Chicago es el futuro del peso. Al convertirlo a dólares para hacer una cobertura contra una baja o una alza del peso, el día de hoy son aproximadamente unos 38,000, 40,000 dólares aproximadamente. En los mercados de granos también hay montos específicos ya para cubrir. De hecho, se puede cubrir desde 136, 127 toneladas aproximadamente, ya sea de maíz o trigo. En cuestiones de pecuarios, se pueden cubrir hasta 40,000 libras de ganado en el valor del precio de la res y también más o menos unas 50,000 libras en cuestiones de carne de cerdo. Entonces, es muy fácil acercarse al mercado para cubrirse, porque además en el mercado se puede cubrir desde un solo contrato. Es decir, los clientes no necesitan traer grandes volúmenes para cubrir. De hecho, se puede cubrir desde 40,000 dólares. Eso es lo interesante. Las coberturas están abiertas a prácticamente todos los empresarios, desde empresas AAA hasta pymes. ¿Qué estrategias debo utilizar para cubrirme? Las estrategias que se deben de utilizar son estrategias exclusivas con instrumentos listados. Nosotros nos hemos dado cuenta que algunas de las propuestas de cobertura que hacen bancos o casas de bolsa o algunas instituciones financieras son cuestiones estructuradas que suelen ser muy complejas
y también al mismo tiempo suelen tener diferencias en los riesgos que toman las diferentes partes. En este sentido, aunque no es siempre, al parecer el cliente en la parte de utilidad siempre va a tener una utilidad menor que quien le vende la cobertura. Y en la parte de absorber el riesgo, siempre absorbe un riesgo mayor que quien le está ofreciendo la cobertura. Eso no existe en el piso de remates. Al utilizar las estrategias, ya sean futuros puros, opciones, o estrategias que nosotros hemos diseñado, como nuestros métodos de la raqueta, que es la combinación de un futuro con opciones, la creación de una opción sintética, la creación de spreads, la creación de diferentes instrumentos que sirven para fines en específico, hemos logrado que el cliente esté 100% bien asesorado, la cobertura sea exactamente la que necesita y llena sus necesidades, y además en los niveles y en los costos que está dispuesto a incurrir. ¿Qué puntos debo tomar en cuenta para poder determinar dónde, cómo y cuándo realizar una cobertura? Los puntos más importantes son el monto a cubrir. Es muy importante señalar que no se puede cubrir el 100% de un riesgo. El cubrir el 100% de un riesgo lo único que hace es convertir la utilidad de la empresa en una renta fija. En este sentido, si la empresa cubre todos sus riesgos, a lo mejor el costo es tan alto que el rendimiento que está obteniendo es el rendimiento que obtendría en una tasa libre de riesgos, por ejemplo los CETES. Entonces, ¿qué función tendría ser empresario y arriesgar para obtener una utilidad mayor? En este sentido, lo que estamos nosotros buscando es que el cliente defina qué porcentaje de cierto riesgo voy a cubrir. Si tengo una deuda al 100%, a lo mejor la cubro en un 60 o en un 70%. Ese es el punto 1. El segundo punto que hay que cuidar es a qué plazo voy a ir. Las coberturas de largo plazo son muy caras. A mayor plazo, mayor riesgo hay para que suceda el evento. Entonces, el que está vendiendo la cobertura eleva los costos. O hay demasiada tasa de interés en ese producto que estoy adquiriendo para cubrir. Entonces, lo que tenemos que aprender es a cubrir los largos plazos con instrumentos o coberturas de corto plazo. Otro punto medular que también hay que fijarse es qué nivel de precios voy a cubrir. Esto es muy importante, porque si ahorita el precio está en este nivel, pero realmente mi riesgo empieza unos 20 o 30 centavos arriba, es preferible cubrirse a donde empieza el riesgo que empezar a cubrirse desde el punto más bajo, porque en esta diferencia el costo es muy importante. Combinando junto con opciones y futuros, y combinando con las ideas de los clientes y las necesidades que tenemos y que tienen los clientes, nosotros logramos estructurarles la mejor cobertura adecuada a sus necesidades. ¿Cuál es el mecanismo para realizar mis coberturas en opciones y futuros? Los mecanismos que existen para realizar estas coberturas son mecanismos preestablecidos. Los operadores y los promotores de opciones y futuros tienen una visión objetiva de cómo se deben realizar las coberturas. En este sentido, los instrumentos que nosotros hemos tomado como mecanismos ya establecidos son mecanismos y estrategias que hemos visto que les han funcionado a los clientes a lo largo del tiempo. Son estrategias que por lo pronto tengan el costo y el riesgo conocido desde el inicio de la cobertura, de tal forma que cualquier cliente asesorado por nuestra consultoría y asesoría entre desde el principio sabiendo cuál es su máximo riesgo. Obviamente, es mucho más interesante controlar el riesgo de una cobertura y dejar libre los beneficios. Al final de cuentas, los beneficios se van a dar y pues siempre son muy apreciados. Pero cuando las cosas salen mal y empiezan los costos es cuando todo el mundo se empieza a poner nervioso. Por eso es muy importante poner ciertos mecanismos que regulen esos costos. Siempre administrar la cobertura de tal forma que tenga costos conocidos y limitados. Los mecanismos pues sería cosa de que se acerquen a nosotros para explicárselos. Contador, le agradecemos nuevamente las valiosas respuestas que nos acaba de dar y esperamos que sean de utilidad para los empresarios y el público en general. Muchas gracias.